Listo, Margie, ya puedes compartir tu pantalla y todo. Hello, ¿me escuchas? Perfecto. Súper. Vamos a compartir pantalla. La tengo que hacer grande, ¿verdad? Oye, Klausi, ¿sabes si puedo ver notas en esta cosa o no? No se puede, lo que tendrías que hacer es como proyectarla a tu televisión o algo así y ya puedes ver las notas como en vista de moderador. Ah, ya. Ya, aquí está. Ah. ¿Le puedo mandar este mismo link a Posada? Sí, o sea, en teoría, según yo ya reactivé el link de las clases pasadas porque solo puedes poner como 28 sesiones y se cierra. Ah, Y se ok. me ha olvidado. Y ya lo reactivé según yo, creo. Hola amigos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Desde la Florida para el mundo. Miren qué bonita vista. ¿Eh? Doctor Maragall no va a poner su cámara. ¿Quieres que la ponga? Estoy en pijama. A Jos le gusta que la pongas. Te lo digo ¿Eh? por bien. A Jos sí aprecia que la pongas. Y además extraño tu preciosa jeta. Ponemos... Hello, hello.
Eso. Esta va a ser tu oficina, amigo. ¿Cuál? A ver, espérate que no te veo. Soy como un padre, no sé manejar esta madre. ¿No? ¿No ves? Espérate, déjame lo hago más grande. Ah, qué bien. Venga, venga. Está A listo. darle. Vas a trabajar con ella, que es María Fernanda. Chidongongo. Va, mándame tus papeles, nada más.
Hola Dani, ¿me escuchas? Hola Doc, claro. Gracias por ¿Cómo estar. estás? Todo bien, listos. Qué bueno, cuando digas. Si quieren, nos esperamos a las 11 o ya empezamos, como usted me diga. No, yo creo que 11:05 para que se conecten los demás, ¿no? Perfecto. Órale. Gracias, Doc. Muy bien, pues creo que es hora de empezar. Vamos a dar el tema de esofagectomías. Le agradezco al doctor Posada que me haya apoyado en esta clase para dudas, preguntas y resolver cosas de un procedimiento que no es tan común. He tenido la oportunidad de entrar con el doctor Posada, pero la verdad es que creo que es muy importante conocer estos procedimientos debido a lo raro que son y las diferentes indicaciones que tienen, las diferentes complicaciones que tienen y nosotros también para saber qué hacer en el posoperatorio, buscar y saber identificar las cosas. Vamos a empezar con un breve recuerdo anatómico debido a que en algún momento ya se vio la clase de anatomía de esófago, así como de cáncer de esófago. Entonces, como ustedes recordarán, el esófago mide de 22 a 28 centímetros, depende de dónde lo leamos. Inicia desde el cartílago cricoides de la vértebra C6-T1 hasta más o menos T10-T12, en donde inicia en el diafragma, en el orificio gástrico y todavía se extiende algunos centímetros hasta que entra la unión gastroesofágica. Nos divide aquí por números, siendo el 1 el esófago cervical, el 2 el esófago torácico, el 3 el esófago abdominal, siendo el 1 y el 3 de una forma más aplastada y el 2 de una forma más redonda debido a la presión negativa que se encuentra en el tórax.
En este también podemos observar esta división en donde vemos el esófago cervical y nos divide el esófago torácico en 3 partes, la superior, la media y la inferior. Y esto es importante también para la identificación y localización de los tumores, también para saber el abordaje que vamos a poder realizar y con cuál nos va a ir mejor, aunque vamos a ver también las diferentes características que va a tener el tumor para que podamos decidir qué procedimiento realizar. Este cuadro es del Scandalakis y creo que siempre es bien importante ver la denominación esofágica por segmentos referente a qué es lo que nos vamos a enfocar. Si nos vamos a enfocar a la anatomía, a la función o a la cirugía, en donde podemos ver que nos divide el esófago cervical, torácico proximal y distal, aunque algunos nos ponen medio, y el abdominal, diferente a los demás, que va a ser algo importante también para nuestro manejo. Como ya lo vimos en algunas otras clases, la irrigación del esófago va a venir principalmente en 3 zonas, que son superior, media e inferior. La superior viene por las arterias tiroideas inferiores, ya sea derecha o izquierda. En el medio va a venir de las intercostales, así como de las arterias traqueobronquiales. E inferior va a venir de la arteria gástrica izquierda, para dar la irrigación lateral y ventral, y de la arteria esplénica también, así como de varias intercostales. Entonces, el drenaje venoso es importante también porque vamos a identificar ahorita ciertas estructuras que vamos a tener que localizar para cuando hagamos un abordaje transtorácico. Y los más importantes son las venas ácigos y hemiácigos y las intercostales superiores, ¿no? Que van a ser las que nos van a dar el drenaje venoso del esófago. El concepto del drenaje linfático en cuanto a la anatomía se refiere es una partición a partir de la carina o del arco aórtico, en donde superior a estos se va a hacer una dirección superior desde el esófago cervical y el esófago torácico en su parte superior y media, y en la inferior y abdominal se va inferior hacia la cisterna del quilo. Es importante saberlo debido a que dependiendo la localización del tumor vamos a tener que buscar las metástasis, y también porque en la estadificación que hacen las guías americanas nos habla de que dependiendo el ganglio que esté afectado y la localización del tumor es que vamos a considerar si realmente hay una metástasis a distancia o no. Entonces es muy importante la parte del drenaje linfático y de una manera muy sencilla la podemos resumir de esta forma para que podamos ver un poquito más adelante lo necesario para ver si hay metástasis o no. Entonces, en cuanto a esofaectomías como tal, ¿cuáles van a ser las indicaciones? La más común pues va a ser cáncer de esófago, pero debemos de saber que también puede haber esofaectomías relacionadas a complicaciones de ingestas por cáusticos, por trauma o complicaciones de desórdenes esofágicos, siendo el cáncer de esófago el 90% de las cirugías que vamos a tener. En epidemiología hay de 5 a 100 por 100,000 pacientes, y este rango tan alto de 5 a 100 es dependiendo de la zona en donde vayamos a buscarlo. Por ejemplo, en Asia es mucho más común el cáncer de esófago a diferencia de Europa, pero en Occidente también se ha visto en Norteamérica que es relativamente prevalente, no como en Asia, pero un poquito más, por lo que es un rango alto. Ha aumentado últimamente en el tiempo, y esto también ha sido debido a los estudios que se han avanzado, la cantidad de endoscopías que se han realizado y la relación que ha habido con el esófago de Barrett. Antes sabíamos que el carcinoma de epidermoide era mucho más común, y ahorita estamos viendo un cambio radical en donde podemos ver que el Barrett, por lo menos en Occidente, es más prevalente, más frecuente, el adenocarcinoma, y esto es secundario al esófago de Barrett. Tiene una mortalidad del 90% y el pronóstico es de 14 a 18% de supervivencia a 5 años. Entonces, como tal, el cáncer de esófago se va a dividir en 2, el carcinoma epidermoide, que es más común en el tercio medio, hasta el 50 y 65% de los casos, y en el tercio inferior en el 25 al 35%.
Y el adenocarcinoma es más frecuente en el tercio inferior en el 60% de los casos y está asociado a esófago de Barrett hasta en un 80%. Entonces, los factores de riesgo más importantes pues es el consumo de alcohol y tabaco, que van a constituir el factor de riesgo más importante para el desarrollo de carcinoma de células escamosas, que está relacionado hasta un 90% con esto. Y el tabaco también puede ser un factor solo, independiente, con un consumo intenso, con más de 2 cajetillas al día. El riesgo del carcinoma epidermoide puede disminuir con el cese del consumo del tabaco, mientras que el del adenocarcinoma se va a mantener. ¿Cuáles son factores de mal pronóstico que vamos a tener previo a realizar una esofaguectomía? Y es edad avanzada, que haya desnutrición debido al mismo cáncer, y esto también nos va a hablar de lo avanzado que puede llegar a estar la enfermedad, que haya un tumor proximal, que tenga función cardiopulmonar afectada, que el paciente tenga cirrosis. El adenocarcinoma se va a ver en un paciente más con sobrepeso, enfermedad cardiovascular, mientras que el epidermoide vamos a ver un paciente más con desnutrición, con insuficiencia hepática por alcohol o con EPOC por tabaco. Es mucho más común la característica de estos dos pacientes y la diferencia histológica, ¿no? Algunas contraindicaciones que realmente no están al 100 o por lo menos no encontré ninguna que nos dijera absoluta, serían las varices esofágicas. Obviamente la enfermedad metastásica pues es a tratar y no es el tratamiento quirúrgico de primera línea lo que se debe de hacer, como lo vamos a ver adelante. Pero como tal las varices esofágicas creo que entrarían en la discusión ahí. No sé si el doc Posada nos pudiera decir si realmente se podría llegar a hacer algún abordaje un poquito más superior o algo, pero la verdad es que no encontré como tal una indicación absoluta de varices. Creo que es muy, muy importante que le dediquemos unos minutos a este cuadro, que es el abordaje que vamos a necesitar para poder identificar y hacer un buen estudio y una buena estadificación de nuestros pacientes con cáncer de esófago para saber si realmente requieren un tratamiento quirúrgico de primera línea, si necesitan quimio neoadyuvante, radio neoadyuvante o posterior a la cirugía, y es la historia clínica, la exploración física y posteriormente lo primero que nos dice es una endoscopia con biopsia. Esto para poder definir también la estirpe. Tiene una sensibilidad del 62% y especificidad del 78% en la evaluación, localización y extensión de las lesiones esofágicas. Y tiene la ventaja obviamente de que nos permite hacer la toma de biopsias para poder identificar la estirpe del tumor, en donde vamos a ver que va a haber tratamientos distintos por las guías americanas. Entonces, lo siguiente que nos pide es TAC de tórax y abdomino pélvica, que van a ser sensibles para identificar sobre todo la invasión a órganos adyacentes, que haya metástasis pulmonares o hepáticas y adenopatías abdominales y mediastínicas también de gran tamaño que nos sugerirían un tratamiento ya sea paliativo o por lo menos no quirúrgico de inicio. El PET también lo llegan a pedir y es o se llega a recomendar y va a facilitar la evaluación del tumor primario para descartar obviamente las metástasis. Nada más que no va a tener sensibilidad para definir como tal el tamaño del tumor y sobre todo los ganglios. Es muy poco específico, por lo que nos recomiendan que se haga también un ultrasonido esofágico. El ultrasonido esofágico nos va a permitir evaluar la profundidad de la lesión en la pared esofágica, que eso va a ser muy importante para poder definir nuestra T. Y va a superar con certeza al ATAC, teniendo una efectividad de hasta el 90%, y es el único método capaz de determinar la profundidad de la invasión de una pequeña lesión visible por endoscopía y determinar también, porque no todo va a ser medicamento o tratamiento quirúrgico como tal esofaguectomía, sino que también recordemos que puede haber resecciones endoscópicas. Por lo que el ultrasonido endoscópico es de los estudios más importantes que tenemos que hacer y también nos va a ayudar mucho a identificar los ganglios periesofágicos y determinar si se ven con algunas características de malignidad. Recordemos que va a ser operador dependiente, por lo que puede ser un estudio que nos ayude mucho o que no nos dé muchos datos, también dependiendo de quién lo haga.
Nos habla también de la inestabilidad microsatelital, y esto básicamente es que nos habla de una deficiencia en la reparación del ADN y nos habla de peor pronóstico, y PDL, que va a ser una proteína que va a ayudar a las células inmunitarias a que no ataquen a las células sanas. Por lo tanto, si el PDL es alto, quiere decir que probablemente pueda responder a inmunoterapia. Y el HER2-Neu también se ha estado utilizando para identificar sobre todo lesiones metastásicas, y la respuesta, y es importante saberlo también porque, como ustedes saben, podría haber una respuesta positiva al trastuzumab en el cáncer metastásico y usarlo como neoadyuvante o adyuvante, dependiendo la lesión y si sale positivo o no. Posteriormente nos habla de broncoscopía, pero ya si se tiene alguna evidencia si se tiene alguna sospecha de que el tumor pudiera estar tomando parte de la tráquea y de los bronquios, y también asignar con una categoría de Siewert nutricional y pues dejar de fumar y demás cosas. Entonces, como podemos ver, la clasificación de Siewert se va a dividir en 3 tipos. El 1 es cuando el epicentro o más de 2/3 de la masa se va a encontrar por arriba de 1 centímetro de la unión gastroesofágica hasta 5 centímetros. Se va a considerar un Siewert tipo 1. El tipo 2 va a ser por debajo de ese centímetro, 1 centímetro por arriba de la unión gastroesofágica y 2 por debajo de la unión gastroesofágica, en donde lo podemos ver de un color más oscuro. Y el tipo 3 va a estar 2 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica hasta 5. De hecho, pues como podrán saberlo o pensarlo, el tipo 1 va a estar asociado con esófago de Barrett hasta en un 80%, mientras que el tipo 2 va a estar hasta un 6% y el 3 va a estar en un menos del 1%. De hecho, el tipo 3 entra mucho en controversia porque no se sabe si realmente se debería de manejar como un tipo de cáncer esofágico en cuanto al tratamiento o un tipo de cáncer gástrico, ¿no? Porque sí llega a estar en ese límite de ver el tratamiento que se debe de realizar. Entonces, es importante saber las T, sé que es mucha información aquí, pero sabiendo las capas del esófago y sabiendo también más o menos hasta dónde llega nuestro tumor con el ultrasonido endoscópico, podemos definir nuestro estadio clínico, que creo que es muy importante. Y también los ganglios linfáticos, ¿no? Que diríamos, no, es que es muy complicado, y la verdad es que no. Un N1 es de 1 a 2 ganglios regionales, de 3 a 6 es el 2 y el 3 es de 7 o más ganglios, ¿no? Y la metástasis se va a considerar por la distancia, y es lo que yo quiero ahorita enseñarles de lo que nos dicen las guías en NCCN. Entonces, dependiendo si es un carcinoma de células escamosas o si es un adenocarcinoma, es que vamos a definir los estadios, y como pueden ver, pues cambia dependiendo para cada uno, son muy parecidas, pero realmente pues hay un TNM para cada una. Entonces, yéndonos ya al tratamiento como tal, debemos de recordar que para displasias de alto grado y el diagnóstico de cáncer de esófago temprano nos va a servir el tratamiento endoscópico. Esto lo vamos a poder definir por un ultrasonido endoscópico, por una biopsia ahí mismo, y si no, podemos hacer hasta una biopsia con aguja fina y saber si la lesión como tal es cáncer o sale como tal negativo para displasia. ¿Cuáles son los tratamientos que podemos usar? Son ablación por radiofrecuencia, crioterapia o la resección como tal. No encontré como tal si uno es mejor que otro. La resección sé que es lo mejor debido a que te da márgenes y te puede dar por patología que se hizo una resección completa, pero lo que sé también es que no todos los tratamientos se encuentran en los mismos centros, por lo que se han desarrollado distintos dependiendo las necesidades de cada centro, y nos va a servir para tumores in situ y T1 menores hasta de 2 centímetros.
Entonces, por clasificación es importante que sepamos que tumores in situ y tumores T1A pueden llegar a tener tratamiento endoscópico por ablación o por resección y posteriormente es dar un seguimiento para ver si se necesita hacer alguna otra terapia. Lo mismo que en los adenocarcinomas, ¿no? Que podemos tener resecciones endoscópicas hasta el T1B superficial, nos deja acá, aunque también ya nos da las opciones de esofaguectomía. Y es importante también mencionar que dentro de las revisiones que se han hecho, la esofaguectomía como tal tiene menor tiene menor recurrencia que la resección endoscópica. Esto también no es porque no sirva, sino que porque también para alcanzar la N de los procedimientos endoscópicos es un poco complicado y no se llegan a hacer también, como dijimos, en todos los centros las resecciones, sino que de repente se hacen ablaciones o crioterapia y es un poquito más complicado saber si se pudo controlar la enfermedad. Entonces, el tratamiento quirúrgico, como se menciona, es la piedra angular. Debemos de individualizar al paciente para ver si se le debe dar una quimioterapia neoadyuvante o radioterapia, o ya sea adyuvante. Y el tipo de cirugía la debemos de decidir dependiendo la localización, el tamaño, la estirpe histológica, los ganglios y la preferencia del cirujano, que también es muy importante. Independientemente de que vamos a ver que en la historia de las esofaguectomías empezaron o fueron descritas desde el 1930 y se hicieron desde ahí los primeros procedimientos, hasta los 70 fue cuando se empezó a hacer un procedimiento más común, siguen teniendo una alta morbilidad. Entonces, la primera esofaguectomía fue hecha por Franz Turek en 1913, o es la que está descrita, y en 1933 Tummer hace una esofaguectomía transhiatal. En el 38 una transtorácica Marshall, y Orringer es el que empieza a hacer las esofaguectomías más comunes, o vamos, empieza a hacer este procedimiento un poco más común en donde antes decían que no se podía, ¿no? Debido a los resultados que habían tenido los previos. Y en 1984 demuestra 100 casos con una morbilidad del 30% y una mortalidad del 6%, pero esto es importante mencionar que es intraoperatorio. Entonces, 6% intraoperatorio nada más, pero no nos menciona nada del posoperatorio, ¿no? Entonces, hasta los 70s, 80s fue cuando se empezó a definir. Y pues, ¿cuál es la indicación principal de la esofaguectomía? Pues son tumores 1B hasta T2, que son menores de 3 centímetros y bien diferenciados, perdón. Y estos van a ser los que directamente se vayan a esofaguectomía. Todos los demás, superiores al T2, van a necesitar una quimiorradio neoadyuvante o definitiva. Esto se va a diferenciar que hay pacientes que van a responder al 100% con una quimiorradio que previamente estaba supuesta para ser neoadyuvante. Y estos pacientes los podemos vigilar. Y obviamente T4 también para considerar si realmente necesitan o no necesitan algún tratamiento o ya va a ser más paliativo. Entonces, esto es para los carcinomas de células escamosas, y para los adenocarcinomas, pues es lo mismo, hasta el T2, ¿no? Entonces, como podemos observar, las guías NCCN, que son con las que más nos basamos, es difícil encontrar un paciente que vaya a entrar a esofaguectomía directamente debido a los pocos síntomas, como ustedes conocen, que puede llegar a manifestar el cáncer de esófago. Entonces, hasta el T1B, T2 nos dejaría meterlo a esofaguectomía directamente, y los demás deben de ir a un proceso un poco más tardado de quimiorradio y ver la respuesta que realmente tienen. El abordaje quirúrgico que vamos a describir van a ser la esofaguectomía transhiatal, esofaguectomía Maquion, que va a ser de 3 incisiones, Libor-Lewis, y también hablar de la mínima invasión. Esta va a ser la parte importante de la clase y me gustaría enfocarme un poco más en todo esto, por eso es que lo anterior fue un poco más rápido debido a que ya lo habíamos visto, pero pues vamos a describir las distintas técnicas para que podamos definir más o menos e identificar los diferentes procedimientos quirúrgicos que se pueden llegar a hacer. Entonces,
La esofagectomía transyatal está descrita como una laparotomía y una anastomosis cervical, en donde se va a hacer una incisión izquierda debido a que el esófago a ese nivel hace una curvatura hacia este lado y es un poquito más fácil de encontrar y disecar. Entonces, como principios básicos, vamos a hacer un ascenso gástrico y se puede usar en tumores de cualquier localización. Sin embargo, pongo asteriscos porque sí es importante mencionar que la disección transyatal de tumores grandes en la porción media del esófago que están pegadas a la tráquea puede ser muy riesgoso. Nos podemos llevar estructuras importantes nerviosas o vasculares y el procedimiento se podría llegar a complicar y tendríamos que hacer un abordaje extra. Entonces, ¿cuál es la técnica para la esofagectomía transyatal? Y es el paciente en posición de cúbito dorsal y se van a hacer incisiones en la línea media abdominal del sifoides hasta la cicatriz umbilical y una oblicua en mi cuello izquierdo. Se va a verificar, lo primero que se va a hacer al entrar al abdomen es verificar que no haya lesiones metastásicas. Se va a dividir el ligamento falciforme y el redondo y se va a realizar la exposición del hiato. Eso es lo más importante al principio. Una vez que estamos expuestos con el hiato, podemos identificar las estructuras vasculares. Entonces, se verifica que el estómago primero sea viable para realizar la tubulización y el ascenso gástrico y se va a incidir en el aumento menor o el ligamento gastrocólico a nivel, y también del ligamento gastrocólico, perdón, a nivel del polo inferior del vaso. Se van a separar los vasos cortos y el gastroesplénico para también poder mover el fondo gástrico. Aquí lo más importante de toda esta disección es que debemos de preservar bien la arteria gastroepiploica derecha debido a que va a ser una irrigación muy importante para nuestro tubo gástrico que vamos a hacer el ascenso posteriormente. Aquí se ve el corte de los vasos cortos. Posteriormente se va a dividir pues, la pars flácida, como ya lo sabemos, de la funduplicatura, del aumento menor y el ligamento frenoesofágico para poder exponer el pilar derecho y hacerlo con cuidado para no lesionar la unión gastroesofágica. Se va a movilizar el esófago distalmente y se va a colocar un pen rosa alrededor del mismo para poder tener una tracción de la unión gastroesofágica y empezar la disección distal del esófago. Recuerden que en este abordaje solo vamos a tener 2 incisiones, pero la otra incisión va a ser para realizar la anastomosis, por lo que debemos de empezar a hacer la disección desde abajo en el estómago. Entonces, para poder realizar un adecuado movimiento del estómago, vamos a tener que hacerlo, o sea, para poder hacerlo desde el píloro hasta la unión gastroesofágica sin tensión, vamos a tener que mover la flexura hepática del colon, vamos a exponer el duodeno y se va a liberar realizando una maniobra de Kocher, en donde la podemos ver en este número. Y en esta imagen podemos ver la división de la arteria gástrica izquierda desde su origen, cuidando mantener los ganglios que están cercanos para su estudio posoperatorio después. Es muy importante ir identificando todas estas estructuras para no realizar ningún daño extra ya al paciente. Entonces, posterior a la movilización gástrica y la maniobra de Kocher, la disección distal del esófago es completada y se continúa ahora con la incisión cervical. Se va a realizar en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, desde el manubrio esternal, y se hace aproximadamente de unos 10 a 12 centímetros. El músculo platisma y el homoyoideo van a ser separados. Vamos a identificar la vaina carotídea y vamos a movilizarla lateralmente para poder acceder a la fosa traqueosofágica. Se va a realizar la disección roma del espacio prevertebral para poder pasar también un penros que nos ayude a la disección. Entonces, posterior a que hacemos la disección de la fosa traqueosofágica, se va a realizar la disección de la zona anterior. Y es muy importante porque vamos a identificar nervios como el laringio recurrente, y en una de estas técnicas está descrito la mayor incidencia de lesión del nervio laringio recurrente. No se debe de disecar como tal, pero sí se debe identificar para evitar lesionarlo. Se hace la disección esofágica digitalmente y se coloca el pen rosa alrededor, como lo podemos ver en esta imagen, y vamos a tener que posteriormente
empezar a hacer la disección distal para poder ir separando el esófago. Ahora, donde viene la parte más complicada va a ser en el esófago medio, en donde vamos a tener que realizar una maniobra entre la fascia prevertebral y el esófago, como tal, haciéndolo de forma roma, y superior también ir disecando todas las estructuras. Y esta es la parte en donde, pues, dicen que es un poquito más riesgoso debido a las estructuras que podríamos encontrar, como el nervio laríngeo recurrente, venas pulmonares, que pudieran llegar a lesionarse en caso de que el tumor estuviera muy pegado y no hayamos hecho un adecuado estudio del mismo. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es, una vez que se hayan, ahora sí que tocado las dos manos desde arriba por la incisión cervical y la incisión abdominal, vamos a hacer la división del esófago dejando una suficiente longitud para saber que el ascenso gástrico va a poder llegar hasta arriba sin que quede a tensión. Eso es bien importante, porque ha habido o está descrito que a veces se hacen los cortes muy arriba en el cuello y el ascenso gástrico no llega o queda a tensión, y eso pues va a ser una morbilidad seguro en el posoperatorio de nuestro paciente. Entonces, lo que hacemos es que colocamos un Penrose en la parte distal del esófago para poder mantener el túnel mediastinal, y lo que vamos a hacer es, una vez que hacemos eso, vamos a empezar a hacer la tubulización del estómago. Entonces, debemos de tener cuidado con la vasculatura que va a correr sobre la curvatura menor, y se va a dividir el píloro, se va a dividir en la curvatura menor más o menos a 6 centímetros del píloro. Y esto para poder hacer la tubulización gástrica, y posteriormente vamos a hacer unas suturas del Penrose que habíamos pasado para poder hacer el ascenso gástrico, donde podemos ver en esta imagen, y se hace pues, el ascenso por medio del túnel mediastinal hasta la parte cervical, en donde se extrae por esta zona. Una vez extraído, se van a subir de 4 a 5 centímetros del estómago para poder realizar la anastomosis, y se va a colocar el tubo gástrico paralelo al esófago cervical posterior. Entonces, vamos a poner uno encima de otro y se van a colocar dos riendas para realizar la gastrotomía. Entonces, se realiza una gastrotomía para poder insertar la engrapadora en la parte de la gastrotomía y en el esófago que ya estaba previamente seccionado, para poder hacer la unión del estómago con el esófago con engrapadora. Es importante aquí también nada más si se hace de forma manual o si se hace se puede hacer también. Está descrito con doble sutura, con doble línea de sutura, y la sonda nasogástrica se debe de avanzar hasta que la punta de la misma alcance por debajo del diafragma, nada más. Y se recomienda que se haga en ese momento antes del cierre para poder observar el paso adecuado y que no haya ningún problema a la hora de la colocación. Y es importante también mencionar pues, que se va a hacer una yeyunostomía en el yeyuno proximal para poder hacer la alimentación del paciente, y se puede realizar o no se puede realizar piloroplastías debido a que es baja la incidencia del problema de vaciamiento gástrico en estos procedimientos, debido a que hay una sección del nervio vago cuando se hace el corte del esófago. Se van a cerrar las heridas y se va a dejar un Penrose a nivel de la anastomosis en el cuello, y pues cada herida se cierra para terminar nuestra cirugía. Este esquema me gustó, en donde podemos ver el esófago en la parte superior, la gastrotomía de nuestro ascenso gástrico, y posteriormente lo que hacemos es una unión con la engrapadora y posteriormente un refuerzo de la unión que acabamos de hacer con las grapas. Entonces, las ventajas que tiene esta cirugía es que da muy buenos márgenes, que la anastomosis extratorácica va a disminuir las complicaciones pulmonares y que hay una disminución del trauma operatorio debido a que hay menos incisiones.
Sin embargo, vamos a ver que por complicaciones sí están descritas también complicaciones en este tipo de procedimientos. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Vamos a pasar, si no, a la esofaectomía transtorácica, que pues va a ser ya todo mucho más rápido porque básicamente van a ser los mismos abordajes abdominales y lo que vamos a describir nada más van a ser las diferencias que hay entre unas y otras. Entonces, la esofaectomía transtorácica, también llamada de Ivor-Lewis, es para tumores distales y la unión gastroesofágica y se inicia con el paciente en decúbito dorsal y posteriormente se pone en una posición de lateral izquierdo. Entonces, como dijimos, la parte abdominal pues va a ser la misma disección que hicimos para la transdiatal y es importante pues mencionar la posición. Se va a colocar al paciente en lateral izquierdo y se va a realizar una incisión por debajo de la escápula, más o menos a nivel entre el quinto y sexto espacio intercostal, dependiendo también la localización del tumor, y se va a colocar un separador de costillas y se va a liberar el ligamento pulmonar inferior para poder ascender el pulmón y que nos permita una mejor visión toracoscópica de las estructuras del esófago y como podemos identificar la vena Acigos también. En nuestro siguiente paso, después de la disección que hacemos del esófago, se va a disecar circunferencialmente y se va a dividir la vena Acigos en su cruce con el esófago torácico. Esto es importante debido a que siempre tenemos que reforzarla, ya que se ha demostrado que una de las causas de resangrado es la vena Acigos, por lo que aquí nos ponen con ejemplo la engrapadora. Sin embargo, nos menciona que si lo vamos a hacer de forma manual se deben de poner hasta 3 nudos para evitar que vayamos a tener morbilidad en esto. Entonces, la disección torácica como tal va a incluir, se supone que tiene un mejor resultado debido a todas las estructuras que se llegaban a retirar, que era desde la vena Acigos con los nódulos asociados, el conducto torácico, pericardio, las caras pleurales bilaterales, vasos intercostales, nódulos paratraqueales, subcarinales paroesofágicos y paraiatales. Entonces, tenían, o la ventaja que ofrece este abordaje transtorácico es que podemos hacer una disección mucho más amplia, sobre todo de ganglios y de estructuras periesofágicas. Posteriormente al corte de la vena Acigos, lo que vamos a hacer es que vamos a ascender el tubo gástrico después de que hicimos ya toda la disección. Aquí nos saltamos toda la parte abdominal y se va a ascender, se va a realizar la anastomosis utilizando una engrapadora o manual en doble plano también. Y se debe de colocar igual la sonda nasogástrica para evitar que vaya a haber algún problema posterior al cierre de la anastomosis y que pudiera llegar a dañar. Debemos de ver cómo pasa hasta por debajo del diafragma. Y pues nada, aquí lo que vamos a utilizar posteriormente va a ser una sonda endopleural debido al abordaje torácico y el cierre de las estructuras. Pero realmente la parte abdominal es muy parecida. Vamos a tener que hacer el ascenso gástrico y la unión va a ser igual que como lo enseñamos a nivel cervical, pero a nivel torácico, con engrapadora y cierre en doble plano. Pero realmente es igual. Las ventajas que ofrece era la que mencionábamos de las estructuras paraesofágicas. Y pues les quiero demostrar un cuadro de complicaciones que encontré en guías y lo tenía también el Solinger, que es los abordajes transtorácicos versus los transdiatales y las complicaciones pulmonares como tal. Sí podemos ver una diferencia significativa, siendo la transdiatal con menos complicaciones. Y en general se defiende un poquito más este abordaje, aunque sabemos que puede tener más complicaciones al momento de la disección digital y ciega que se llega a hacer del esófago medio. Todas las demás complicaciones no fueron significativas, aunque se ven números aumentados en la transtorácica. También es importante conocer la esofaectomía de 3 incisiones, que es la Maquion, y se va a definir por una movilización torácica, una disección linfática
ligadura del conducto torácico, exploración abdominal, inmovilización del estómago con disección ganglionar y una incisión del hemicuello izquierdo para la anastomosis. Entonces, vamos a hacer los mismos pasos abdominales transtorácicos y posteriormente la anastomosis cervical, como en la transhiatal. Sin embargo, esta cirugía nos habla de 3 incisiones distintas que se hacían de forma abierta y que se hacen más o están más descritas en Oriente. Sin embargo, lo que ahorita se hace es básicamente lo mismo, pero por un abordaje de mínima invasión, o es como está descrito, debido a que refieren que es muy mórbido hacer las 3 incisiones, tanto para el paciente como para las complicaciones que puede haber, por lo que se hace realmente como mínimamente invasiva, en donde vamos a tener 5 puertos, con una posición en Trendelenburg reversa, que es como un semifowler, y movilización gástrica, tubulización, y la piloroplastia va a depender del cirujano si la quiere realizar o no, dependiendo también del tratamiento que le dé a la vagotomía. Entonces, es básicamente los mismos principios. Vamos a hacer la disección del omentto menor, del omentto mayor, los mismos cortes en las arterias, que es la gástrica izquierda, para poder liberar el estómago. Posteriormente, hacer la tubulización con tracción, como ya lo hemos visto varias veces en las mangas. Nada más que esta va a ser al revés, hasta el fondo. Y vamos a quitar la curvatura menor. Y es bien importante la preservación de la gastropiploica derecha para que nos dé una buena irrigación a la parte del fondo del estómago. Vamos a hacer también la fijación hacia la zona distal de la unión gastroesofágica para poder hacer el ascenso hacia el túnel mediastinal que normalmente vamos a tener. Nos describe también hacer la yeyonostomía 30 centímetros de ligamento de Treitz, y esto va a ser para poder dar una alimentación enteral al paciente una vez hecho el procedimiento y que tenga una mejor nutrición. Y a diferencia de las otras anastomosis, pues lo vamos a hacer con una engrapadora, se puede hacer más bien con una engrapadora circular, a diferencia de la torácica, debido a que la transtorácica es muy complicado el abordaje de la engrapadora debido al espacio que tenemos y los ángulos que no nos permite maniobrar para poder meter el ambil y meter la engrapadora como tal. En la mínimamente invasiva sí nos los va a permitir, metiendo el ambil en el esófago que nos quede distal y posteriormente hacer una gastrotomía para poder insertar la engrapadora y poder hacer la unión gastroesofágica, posteriormente quitando el remanente del estómago, quedándonos de esta forma, en donde, por ejemplo, aquí sí le hicieron la piloroplastia para que nos demos una idea de dónde queda cada estructura, en donde tenemos la unión gastroesofágica que se hizo con la engrapadora circular, el corte de la engrapadora para la tubulización gástrica y la piloroplastia en esta porción. Entonces, como tal de procedimientos, básicamente son esos. También está la disección y la cirugía robótica. Sin embargo, la verdad es que no encontré como tal una técnica muy bien descrita, por lo que me limité a demostrarles estas que son las más conocidas. Hay otras técnicas, sí hay más técnicas, pero creo que también es demostrar las que más se han hecho, las que más se utilizan y las que más vamos a ver para poder identificar estos pacientes. Y pues también les pongo un cuadro en donde es todo un tema de discusión debido a si se debe de dar una quimioradio neoadyuvante o no se debe de dar, dependiendo del tamaño del tumor y cómo es que se debe de hacer el abordaje del paciente con el tumor esofágico. Y por parte de las guías, en cuanto al carcinoma de células escamosas, sí nos habla de una quimioradio preoperatoria y dependiendo el resultado es el manejo adicional que le debemos de dar al paciente, ¿no? Entonces,
Como les decía, hay quimiorradio preoperatoria, hay quimiorradio definitiva, y esto es para pacientes que responden al 100% y se puede hacer una vigilancia solamente. Pero también es todo un tema un poco complejo en el cual no ahondé mucho debido a que era más de técnicas. Y podemos ver en la resección R0, si tenemos nódulos negativos, podemos dar nada más una vigilancia. Esto es la quimiorradio adyuvante, en donde podemos dar una vigilancia, y si no, pues debemos de dar quimiorradio posteriormente a la cirugía. Y los dos abordajes están permitidos. Ya depende también del tipo de tumor y de la experiencia del cirujano para definir, y del oncólogo para definir si va primero a quimiorradio, va de forma neoadyuvante, adyuvante o demás. Pero básicamente eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, Doc Posada. Hola a todos, gracias Dani. Mira, yo creo que con las tres modalidades que tú nos compartiste son suficientes como para poder darle un repaso al tema. La primera que hay que decir es, o sea, la verdad es que ya no hay controversia como tal en el mundo del SeaWorld. O sea, cuando es un SeaWorld 3 se trata como estómago, cuando es un SeaWorld 1 y SeaWorld 2 se trata como esófago. Entonces, esa discusión ya no es discusión. Okay. Se trata como estómago el 3 y como esófago el 1 y el 2, dependiendo del epicentro, como tú lo dijiste. Creo que la parte más importante de la resección esofágica es la parte reconstructiva. Entonces, la razón por la que a mí en lo particular no me gusta o nunca me ha gustado la transyatal es porque la disección Roma que tú tienes que hacer, y además a ciegas a través del hiato, la verdad es que no es fácil. O sea, si tú tienes una mano chiquita que entra bien por el hiato y puedes subir tu mano hasta la región cervical, hay 2 o 3 pasos en los ligamentos que comparte con la porción bronquial de la pars membranosa y de la región del callado que la verdad es que no son fáciles. O sea, hay esas partes que tienes que romper esos tejidos a ciegas, y más si el paciente ya fue a quimiorradio, a mí en lo particular no me gustan. La parte que me gusta de esa técnica es que tu anastomosis queda en el cuello. Y entonces, al quedar en el cuello, si tú tienes una fuga, pues la verdad es que tienes mucho más forma de controlarla y menos morbilidad a que si te fuga en el tórax. Entonces, la razón por la que la gente que hace transyatal prefiere la transyatal no es tanto por la disección, sino por la anastomosis. Y lo que sí se ha visto es que la cosecha ganglionar que se logra en una transyatal es mucho más pobre que la que se logra haciendo la transtorácica. Entonces, por menor cosecha y por dificultad técnica al momento de la disección Roma, yo creo que no es la mejor opción, a menos que sea con la que tú estés familiarizado. Todas las esofagectomías creo deben ir con piloroplastia. Okay. Y la razón es que tú no sabes qué tanto lesionaste la inervación a través de los vagos y de sus ramas, y por lo tanto lo que no quieres es que, además de que tengas cierto grado de estrechez en tu anastomosis, finalmente tengas además de todo un poco de estrechez en tu píloro y que tengas un mal vaciamiento por no hacerla, y te lleva un poquito tiempo. En algunos países incluso están obviando la piloroplastía y lo que hacen es que le inyectan una dosis de Botox transoperatoria, se acabó el problema, vámonos, y lo que sigue. Pero sí es bien importante hacerla, porque si se te olvida, después el vaciamiento de tu nuevo reservorio es una lata. Y la razón por la que a mí en lo particular me gusta más la Ivor Lewis es porque tienes mucha visión en el tórax de tu esófago, muy buena disección de las estaciones ganglionares, tanto las que comparte con el estómago como las que comparte en el esófago. Tienes plena visión de la parte vascular, tienes plena visión de tu sección de la ácigos, y la verdad es que yo creo que sí en el abordaje superior. De hecho, las esofagectomías laparoscópicas y robóticas se hacen en esos 2 tiempos. Se hacen en el tiempo torácico y en el tiempo abdominal, porque puedes ver muy bien y la recuperación es muy pronta. La parte más importante en la irrigación de tu reservorio gástrico, por supuesto que es la arcada gastroepiploica derecha, y por lo tanto siempre tienes que cuidarla desde el principio y desde su origen.
si tú tienes alguna complicación durante este proceso, tu cirugía se acabó. O sea, no tienes otra forma de reconstruir a tu paciente. Y el que tú hagas el corte de la gástrica izquierda para que liberes ese ligamento y puedas subir tu reservorio, hace que prácticamente tengas solo la integridad de la gastroepiploica derecha como única irrigación de tu reservorio gástrico que vas a ascender. Entonces hay que ser súper cuidadoso. Y al momento que tú haces esa disección te lleva directamente a tener todas tus cosechas ganglionares de manera muy eficiente. Y en la técnica de McEwan, pues la verdad es que se ve muy poco, porque si le vas a abrir el tórax a tu paciente, pues no tiene ningún sentido que le hagas una anastomosis en la región cervical. O sea, hacer 3 tiempos, la verdad es que es solamente justificable cuando tienes un tumor en la porción media y superior, y no cuando tienes uno en la inferior y que tengas que hacer un ascenso gástrico un poco más complejo. Pero yo creo que en general y en el mundo en donde hacen más esófagos que lo que hacemos nosotros, la opción favorita es la de 2 tiempos en la parte torácica y en la parte abdominal. Ahora, Doc, yo nada más tenía una duda respecto a todo esto de la tercera incisión de McKeown, y también estaba viendo que muchas veces no es para hacer la anastomosis en el cuello, sino para realizar un esofagostoma. No sé si realmente cambie o disminuya tu incidencia de complicaciones, pero ¿qué opina? ¿Le haría esofagostoma a todos o...? No. O sea, el manejo de un esofagostoma es un infierno. O sea, tener un esofagostoma en cuanto al control, calidad de vida y cuidados del paciente es bien difícil. La única razón para tener un esofagostoma es tener una complicación que te obliga a derivar a tu paciente y que después de eso tengas que planear reconstruirlo de otra manera. Pero no, o sea, un esofagostoma está por escrito a menos que tengas una complicación o que tu paciente tenga un tumor irresecable no, para nada. Profiláctico no. No, para nada. Y la otra cosa que sí es súper importante en la profilaxis es lo de la yeyonostomía. O sea, yeyonostomía, piloroplastia, corte de la gástrica izquierda y ascenso, súper importante. Y a mí, esa anastomosis que tú pusiste es una anastomosis como que muy técnica y que te hace ver que es un procedimiento sencillo. La neta es que no es tan fácil hacer la anastomosis y por lo tanto a mí en lo particular me gusta mucho más hacerla en una porción término, o más bien lateral, y nada más hacer un cierre de las boquitas que quedan entre el esófago y el estómago. A veces aprieta un poquito la anastomosis, pero queda más fácil y es más rápido. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pues muchas gracias, Doc, por su tiempo y por la clase. A ustedes, que tengan buen día. Mil gracias. Perdón. Gracias. ¿Se puede? Bye. No, Bye. ya. No.